Muy buenos días a todos, ¿cómo están? No veo nuestra jefe, entonces voy a aprovechar mientras la doctora Lina le hacemos la presentación de rutina. Yo que no me aguanto hablar, voy a aprovechar estos 5 minuticos para que tratemos de entender dónde estamos parados. Bueno, no voy a usar el esquema pregunta-respuesta porque sé que de pronto se vuelve algo complejo. Bueno, las cámaras de comercio. ¿Qué hacen las cámaras de comercio? ¿Quién me dice? Que no es abogado. Bueno, entonces como sé que nadie se atreve a definir eso, les voy a contar rápidamente en qué consiste ese rol de las cámaras de comercio y cuál ha sido la misión de la doctora Lina en esa batalla que le encomendó la Constitución. Nosotros tenemos en la Constitución una norma, los que somos abogados, ella también lo es, nuestra jefe también lo es. Sabemos que hay una norma por allá que dice que los particulares pueden ejercer funciones públicas administrativas por delegación legal. ¿Cierto? Y eso supone que la Constitución en su momento entendió la importancia de entregarle a los particulares, eso se conoce en el mundo técnico jurídico, la descentralización por colaboración, un rol fundamental en la sociedad, que es llevar el registro mercantil. No solo eso, porque también hay funciones privadas. La doctora Lina, yo sé que la charla de ella no es de eso, pero creo que para ustedes es importante que lo entiendan. Entonces, en esta casa se hacen cosas muy importantes para los empresarios, muy, muy importantes. Estoy hablando de memoria, pero el registro público mercantil lo llevan ustedes, también entiendo que llevan el de las entidades sin ánimo de lucro, proponentes, no sé si turismo, doctora Lina, también lo tengan ustedes, pero también son unos grandes, grandes promotores de la formalización de los empresarios y de las MIPYMES y de las empresas que todos los días nacen y mueren en un país que tiene tanta necesidad de empresarios y de generación de empleo. Esa es otra tarea que le toca a ella. Formalizarlos, ayudarles con la competitividad. Acá todos que tienen un rol muy importante en cada una de sus vicepresidencias y gerencias, ellos tienen un clúster muy chévere, una comunidad donde están metidos en temas, no sé, de energía, de café, de tecnología, Douglas. Hay que estar ahí en esos espacios, aportando. Y un tercer bloque que a mí me gusta mucho de las cámaras es todo el tema de resolución de conflictos y controversias. Si ustedes tienen un lío, pueden venir a la cámara a resolver vía conciliación, vía arbitraje, vía amigable composición. Son grandes, grandes promotores y colaboradores de que las cosas no lleguen a los tribunales, sino que se queden en lo que normalmente en el mundo de los negocios surge mucho, que son los pleitos. Y eso a veces se soluciona muy fácil conversando las cosas. Entonces la doctora Lina lleva en esta batalla 20 años, yo no sé, no había tenido la oportunidad de conocerla, así que acá no hay spoilers de nada, yo voy a estar igual de nuevo en esta conversación que vamos a tener con ella hoy. Estamos muy contentos de que nos haya recibido en su casa. Y ya acá te le puedes dar paso a la presentación de ella y muy bienvenida a tu auditorio. Gracias, Juan.
Buenos días para todos. Daremos inicio el día de hoy a nuestro segundo encuentro de Universidad Corporativa 2024. Damos la bienvenida a la doctora Lina Vélez, quien es presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en Derecho de Negocios de la Universidad del Externado. Ha liderado proyectos para mejorar la competitividad empresarial en la región y además ha promovido la cooperación local e internacional para participar activamente en juntas directivas e instituciones claves en Medellín. Un aplauso para ella. Gracias. Bueno, yo primero quiero empezar por decirles algo que pareciera que es una mentira. Lo primero es que tengo mucho miedo en esta conferencia, mucho, porque cuando Melissa me llamó, es muy usual que a mí me inviten a dar conferencias sobre cómo va la economía regional, cómo es el tema de la competitividad, la productividad, y cuando ya la llamé, me dijo, no, es que yo quiero que tú hables de liderazgo. Yo dije, uy, liderazgo, una pobre abogada hablando de liderazgo para el sector financiero, me dio mucho miedo. Más miedo me dio cuando me dice después, ¿cuál es el nombre de la conferencia? Melissa, ¿te acuerdas? A las 5 de la tarde. Y yo decía, el nombre de la conferencia, es que yo nunca he dado conferencias, nunca en mi vida he dado conferencias. Yo repito lo que mi área de investigaciones me escribe. Esas son dos cosas muy distintas. Entonces le dije a Melissa, la conferencia se va a llamar Estrategia o Desarrollo Personal. Bueno, y así cumplí con Melissa. Pero cuando llega el momento esta semana de hablar sobre estrategia o desarrollo personal, pues me dio más miedo aún. Y ese miedo lo compensé anoche como con una sensación de emoción muy grande, porque yo tengo un amigo que tiene una frase muy entretenida que dice, para cambiar de cuentos hay que cambiar de amigos, porque siempre, los amigos siempre nos cuentan los mismos cuentos. Entonces yo dije, voy a tener al frente amigos nuevos. O sea, mis cuentos son nuevos para ustedes. Por eso dije, qué emoción, me van a dar una gran oportunidad. Además, me quedé pensando, todas estas cosas que yo digo repetitivamente de liderazgo, para mis hijos son cantaleta. Arrancó la mamá. Lo mismo. Pues resulta que frente a ustedes no va a sonar como cantaleta, sino que va a sonar como unos aprendizajes. Por eso realmente ayer como que cambié el chip y dije, ve, qué bueno, amigos nuevos que van a oír unos consejos. Y antes de eso, quería hacer con ustedes un ejercicio. ¿Quiénes de los que están aquí tienen menos de 40 años? Dios mío. No, Gilda, ahí vas bien. ¿Quiénes tienen más de 50 años? Muy bien. Voy a hacer otra pregunta. ¿Quiénes de los que están aquí hacen ejercicio de manera rutinaria? Muy bien. Para quienes es una disciplina muy dura hacer un poquito de ejercicio todos los días. Muy dura, muy bien. Con esto lo que quiero es como entender un poco más, yo, que ya tengo más de 60 años, a quienes les estoy hablando.
Y mi presentación son 2 paginitas, porque lo que les voy a decir parte para mí de estas 3 palabras: experiencia, relaciones y libros. Si quisiéramos hablar de estrategia en una empresa, o si quisiéramos hablar de desarrollo personal para cada uno de ustedes, en cualquiera de los 2 mundos, estas 3 palabras que me inventé anoche son suficientes. Y yo les pido que cada uno reflexione. Voy a hablarles un poco de la experiencia. Es una maravilla para quienes estamos aquí en este siglo, en este momento, ver que hay tantas formas de aprender, ¿cierto? Uno se está quedando dormido, pone un podcast y aprende de lo que quiera. Uno está haciendo el esfuerzo de montarse en una banda y yo estoy mirando, llevo 15 minutos, pero al podcast le faltan 20 y estoy aprendiendo. Pero si algo se puede aprender en este principio de este siglo, es que el conocimiento del cerebro hoy cada vez es menos misterioso. O sea, la medicina se dedicó muchos años a estudiar la neurología, entendida la neurología como una ciencia médica para una enfermedad del sistema nervioso. Pero hoy lo que existe es la neurociencia. La neurociencia no mira solamente el cerebro y el sistema nervioso como una enfermedad, sino como un conjunto total del cuerpo que hace que los seres humanos tengamos cada día más desarrollo personal. ¿Hay alguno de ustedes que haya leído, oído algo sobre neurociencia? Mira, eso me emociona. Y ahí va mi primera invitación. No estoy hablando de teorías, ni de religiones, ni de espíritu, no. Estoy hablando de que el mundo hoy y la ciencia se han dedicado a estudiar ese tema del desarrollo personal desde el cerebro y el sistema nervioso. Y lo que han encontrado son psiquiatras, psicólogos, neurólogos en laboratorios. Lo que han encontrado es que la experiencia genera en el cerebro unas habilidades muy superiores que el simple conocimiento. Eso tan sencillo, se los pregunto a ustedes, ¿les parece que eso es válido? ¿Quién de ustedes alzaría la mano diciéndome, no, no es lo mismo experimentar que aprender? ¿Hay alguno que piense que no es lo mismo experimentar que aprender? Nadie. Entonces, por eso, cuando yo hablo de la experiencia, quise empezar por esta palabra, para contarles por qué de pronto yo fui invitada. Y la experiencia es una suma muy larga de cosas. Entonces, yo nací en una familia típica paisa. Papá, mamá, 5 hijos. Estudié en un colegio de monjas. Mis 2 hermanos estudiaron en el colegio de San Ignacio con los jesuitas. Cuando dije que quería estudiar Derecho, mi papá, que era rector de la Universidad de Antioquia,
me dijo, está muy bien que quieras estudiar Derecho, pero en la de Antioquia no. Bueno, entonces llegué a la Pontificia Universidad Bolivariana a estudiar Derecho. En medio de aquella oportunidad de que mi papá, que era un hombre muy académico, siempre tenía claro que las 5 hijos, 3 mujeres y 2 hombres, íbamos a ir a una universidad. También pertenecía a aquellas familias donde el tema del sexo era absolutamente prohibido. Entonces, ¿cómo les parece que sabiendo que quería estudiar, me casé a los 18 años con el hombre que era? Era 12 años mayor que yo, pertenecía al directorio conservador de Antioquia, el doctor Alfredo sabe de quién le estoy hablando, 13 años mayor que yo, me casé a los 18 años. No me van a creer, a los 23 años tenía 3 hijos. Pero en mi formación estaba claro que yo tenía que terminar Derecho. Entonces estudió Derecho en la Bolivariana y durante esos 5 años de Derecho tuve 3 embarazos. No contenta con esos 3, a los 14 años y con el mismo marido tuve el 4. Aún así, ¿cierto? Entonces, en algún momento en ese periodo en que le decía a mi marido, pues no, yo no soy capaz de seguir estudiando. José Jaime Nichols, que se llamaba mi marido, me decía, ni riesgos, yo tengo un compromiso con tu papá. Tu papá me dijo que me casara, pero eso sí, con la condición de que tú estudiabas una carrera y aprendieras inglés. Entonces yo volví a la universidad el otro día. Así entonces, hasta ahí la historia es muy linda, muy emocionante, ¿cierto? Una mujer de 23 años, con 3 hijos, que terminó Derecho, bueno. Pero como la vida es experiencias, ese que había sido mi novio de toda la vida, con quien había tenido 3 hijos, pues un día, 13 de julio a las 5 de la tarde, le dio un infarto fulminante de 58 años de edad. Entonces la vida me enfrentó un día a entender que tenía 4 hijos en todas las edades y que ese que había sido como la estructura de mi formación, pues la tenía que cambiar, tenía que enfrentar el mundo de otra manera. En medio de esas circunstancias, 2 de mis hijos, Luisa, que es la única mujer, y Martín, que era el chiquito, en años distintos, tuvieron los 2, en condiciones diferentes, cáncer, tanto Luisa como Martín. Y a eso me tuve que enfrentar. Y eso también lo superé, obviamente, porque estaban los médicos, porque tuvieron la mejor atención. Pero todo eso lo que finalmente me enseñó es lo que ustedes quiero que les quede al final de esta conferencia. Y es, la vida es un recorrido para hacer que las cosas buenas pasen. Ese es el nombre de un libro. Porque todos aquellos hechos que la vida me puso de frente me hicieron reflexionar algo que, si ese es el mensaje que ustedes se llevan, yo quedo contenta, no aprendan más. Las cosas, los hechos, la vida te los trae, nadie los escoge. Yo nunca escogí lo que me pasó, eso me lo trajo la vida, pero eso sí, las cosas buenas me las hago yo. Nadie te va a llamar un día a decirte, ay, perdiste 3 kilos anoche. Nadie me va a llamar a eso.
¿cierto? A mí nadie me va a decir mañana, oye, mira la belleza de orquídea que creció en tu jardín. Nadie, pero eso sí. No puede pasar un día de la vida sin que este cuerpito piense en algo agradable para mí y para los que están al lado. Y hay muchas, muchas formas de hacerlo, porque no se les olvide que les dijo Lina Vélez, las cosas y los hechos de la vida llegan, pero los momentos agradables se trabajan. Hay que trabajar mucho más para manejar buenas relaciones que para un momento de ofuscación. ¿Cómo llegan los momentos de ofuscación? No sé, llegan. Esta semana teníamos una reunión con el ministro de las TICs, aquí que está Yasmín que me acompaña. Quedó llegar a las 11:30 de la mañana. Eran las 12:30, el ministro no había llegado y teníamos 40, 60 personas y yo me estaba alterando a tal punto que dije, cuando llegue el ministro le voy a decir, esto en Antioquia no se hace. Después reflexioné y dije, ¿quién quedó mal? Yo estoy aquí desde las 11:30, los empresarios están atendidos. Cuando llegó el ministro se disculpó y le dije, no ministro, no es un tema de disculpas. La hora de tiempo ya ellos la perdieron. Eso me cambió completamente como el momento de ofuscación. Para repetirles, un momento maluco sucede. Ustedes piensan lo que hay que trabajar, ¿cierto? Para uno poder tener una reunión agradable con los amigos. El problema no es ni el vino, ni si la comida sale buena o mala, es llamarlos, comprometerlos, escogerlos. Y finalmente, entonces, cuando quiero hablar de experiencias, quiero insistirles en eso. Es decir, no es posible ser exitoso en una estrategia empresarial si ustedes en el día a día no hacen un esfuerzo muy grande para encontrar en sus espacios de trabajo esos momentos agradables. Como aquí digo que el mundo es experiencia, quienes hoy tienen menos de 40 años han vivido unas experiencias completamente distintas a los que tenemos más de esa edad. Hace años, obviamente, en la casa de cada uno de nosotros había un teléfono fijo, uno, que estaba en el primer piso. Mi papá era médico cirujano, entonces yo les pregunto, ¿para quién era el teléfono? Para cuando llamen al doctor, para nada más, ¿cierto? Y eso generaba una experiencia familiar, ¿cierto? En una casa donde hay 5 hijos, 3 habitaciones, la de los hombres, la de las mujeres, eso generaba una experiencia familiar. Y yo creo que la mayoría de ustedes hoy no tienen nada de la experiencia de lo que significa el teléfono es para mi papá, punto. Esa experiencia ustedes no la tienen. Eso ha hecho, en mi opinión, que en este mundo del desarrollo personal busquemos más sensaciones, podría llamar yo. Busquemos sensaciones más que logros, más que metas. Y eso cambia completamente la percepción. Cuando uno identifica una meta clara, un logro claro, eso es muy distinto a una sensación. Porque es que
meterse por Amazon a un clic y recibir eso, cuando uno llega a la casa y el portero le dice, doña Lina, le llegó esta caja, y una vez se dice, ¿cuál sería? ¿Qué sería? ¿Cierto? Eso es absolutamente distinto a, por ejemplo, lo que hago yo, que soy buena jardinera, trabajar constantemente, ¿cierto? Para lograr que algún día en esa maldita mata que se pudre con el agua o se muere con el sol, llegue un colibrí. Hay que trabajar y trabajar y trabajar. Me acabo de acordar de ahí por ahí un anónimo chino que dice, si quieres ser feliz un día, embriágate. Si quieres ser felices unos meses, consíguete un amante. Si quieres ser feliz unos años, cásate. Y si quieres ser feliz toda la vida, hazte jardinero. Hay muchos de ustedes que seguramente han vivido el 1, el 2 y el 3. Yo solo he vivido el 2 y el 4. Pero bueno, con eso lo que les quiero decir es que ese 4, que es hazte jardinero, es simplemente un proceso mental para vivir experiencias. O sea, si no se hace ese proceso mental de superar el momento de la sensación agradable y pasar al proceso personal del logro de un objetivo. Oigan, ¿saben cuál es el objetivo más difícil al que se puede enfrentar a un ser humano? A estar enamorado y vivir ese proceso agradable con la pareja. Eso pareciera absurdo. Ustedes deben estar diciendo, esta señora está loca. Pues cuando uno está enamorado todo funciona. No, eso no es así. No hay nada que implique más esfuerzo. Los hijos, necesitaríamos otro capítulo para hablar de eso. Y yo tengo 4 y 4 nietas. Necesitaríamos otro capítulo. Entonces, cuando hablamos del amor más perfecto, que es los hijos, o del amor más perfecto, bueno, yo ya tengo nietas, es un amor más perfecto ese. Ahorita una nietecita chiquita que tengo 5 años, es chiquitica, y hay que pelear con ella porque no quiere comer sino pastica, abuela. Ayer que salí temprano de aquí, la fui a invitar a almorzar, logro llegar a la casa y le digo, Eloísa, ¿qué quieres almorzar? Y me dijo, abuela, acuérdate que a mí no me gusta almorzar. Entonces, con eso lo que les quiero decir es que hasta para ese amor tan profundo se necesita un esfuerzo muy grande para mantenerlo. Hazte jardinero es la metáfora que muestra lo que se necesita para vivir experiencias. Y es finalmente a eso que los invito. Vámonos al tema de las relaciones. Ese cuento de conseguir todo a un clic, ¿cierto? Yo soy la mujer más feliz con Rappi. Yo no tuve que volver a cocinar los domingos. Eso es el mejor regalo que le han dado a una mamá abuela, ¿cierto? Llegan a la casa y dicen, yo quiero hamburguesa, yo quiero pizza, yo quiero helado. Y adiós. Pagaron en Rappi. Yo soy la mujer más feliz con eso. Pero eso no se puede repetir en las relaciones humanas, ¿cierto? Hay que usar esa tecnología. Yo trabajé como secretaria general de empresas públicas hace muchos años. Esa es una empresa pues muy grande. Y un día cualquiera, un ingeniero muy capaz, un hombre que se había entrenado en Japón, en fin, me dice el jefe, definitivamente, no, a fulanito de tal hay que sacarlo.
Y yo le decía, Dios mío, pero es que es él el hombre que más sabe. No hay nadie que sepa más de purificación de agua que este señor. A los 2 meses me decía el abogado del área de aguas, ay Lina, te digo algo, es muy difícil, él sabe mucho. Bueno, todo esto termina en una conclusión que aprendí ese día. Es usual que a uno lo seleccionen en una empresa por sus talentos, por sus habilidades, por sus experiencias, por su conocimiento. Pero lo más usual es que uno salga de la empresa por sus temas de relacionamiento. Piensen que el tema del relacionamiento es el que ayuda a que el trabajo en el día a día sea más fácil para todos. Porque no es lo mismo cuando tú estás enfrentando un problema complejo. En todas las empresas tenemos estrategias y esas estrategias cambian y cambian y cambian todos los días. Todas esas cosas se logran siempre y cuando el ambiente de discusión sea un ambiente de relacionamiento sincero. Si ese ambiente se vuelve de confianza y de relacionamiento sincero, les aseguro que la estrategia, que puede cambiar cada 5 años, hace que todo eso se logre. Y ahí va mi segundo consejo. El primero, ya se acuerdan, ¿cierto? Hazte jardinero. Proponte objetivos que te impliquen el cuidado del día a día. Este es el segundo. En el relacionamiento pesan las formas. No es posible que en el mundo laboral, en el mundo familiar, uno tenga que relacionarse con expresiones, sentimientos, actitudes, miradas desagradables. Eso no es posible. Siempre se llega al resultado por las mejores maneras, que eso es fácil de lograr. Eso es una de esas actividades que se llama hazte jardinero. Porque momentos para botar la tapa, todos los días uno, con un cliente, con un jefe, con un taxi, en el carro, con la empleada de la casa, con el muchachito que te llama cuando no es el momento, ¿cierto? Con el marido que molesta porque la camisa no estaba colgada. Miles. Y para lograr eso, les va a sonar curioso, pero recurrí a la neurociencia, no fui yo misma la que descubrí la forma. ¿Por qué? Dicen, hay una, creo que ella es neuróloga, se llama Nazaret Castellanos. Ahorita les ponemos el nombre. Y les voy a contar por qué tuve que recurrir a eso. Ya les conté de mi vida. A mi mamá le dio un Alzheimer muy severo, cuando tenía 67 años. Es una persona muy entera. Por cierto, muy bonita y muy artista. Tenía la particularidad de que ella había estudiado en Canadá, entonces hablaba muy bien francés y muy bien inglés, y le dio un Alzheimer. Y convivir con una persona con Alzheimer solo se logra paciencia, porque tú ves un cuerpo que no tiene cerebro y cambian completamente la conducta.
Entonces, mi papá, que era médico, lo único que nos decía todo el día: paciencia con la mamá, paciencia con la mamá, paciencia con la mamá. Y mi mamá, que empezó un Alzheimer a los 68 años, se murió a los 93. Hagan la cuenta cuántos años necesitamos paciencia con la mamá, ¿cierto? Como les estoy hablando de experiencia, les voy a meter en la mitad de esta historia otra experiencia. El día que mi papá cumplía 80 años, él resolvió irse a vivir a una finca en Sabaneta, pues en la medida en que ya mi mamá no podía vivir en un apartamento, se salía del espacio, en fin, se fue a vivir a una finca en Sabaneta. Allá cumplió 80 años y ustedes no van a creer lo que les voy a contar. Ese día lo secuestraron en esa finca de 80 años. Entonces, cuando recibimos la noticia, mis hermanos dos vivían por fuera. A mí la única frase que se me acordaba de mi papá todo el día era: paciencia con la mamá, paciencia con la mamá, paciencia con la mamá. Y todo ese ejercicio me ayuda a entender que de verdad, por más absurdas que sean las actitudes del otro, si yo no soy la que controlo mi paciencia, yo soy la que me estoy haciendo más daño. Entonces, vuelvo y les digo, ese ejercicio no lo aprendí gratis. Ese ejercicio lo aprendí muy duro, pero me ha servido mucho en la vida. Y hay muchas recomendaciones para lograrlo. Dicen todos estos expertos que ustedes han oído un dicho que dice: acueste el problema a dormir. ¿Lo han oído? Resulta que eso es científico. Durante las horas de sueño, el cerebro, el sueño es el taller del cerebro. Cuando usted duerme, usted aprende. Lo que usted hizo en el día, lo aprende en las horas del sueño. Eso está científicamente probado, ¿cierto? El sueño tiene 3 ciclos y hay un ciclo del sueño, que es el sueño REM, en el que el cerebro aprende lo que hizo en el día. Por eso, cuando uno acuesta a dormir un problema, al otro día ese problema ya está descansado. Eso es parte de las técnicas a que los invito. Cuando ustedes en su mundo laboral o familiar encuentren esos problemas que no tienen solución, acuesten a dormir el problema, que el problema al otro día va a ser distinto. Y en eso la naturaleza humana es muy sabia, porque ¿por qué nos dieron 2 oídos y una sola boca? Definitivamente. ¿Cuál es el primer sentido que desarrolla un niño desde el momento mismo en que nace? Un niño primero escucha. De hecho, una prueba neurológica para saber la salud de un niño es dar un golpe y ver si el niño reacciona. El sentido que primero desarrolla el hombre es el oído. Después, ver. Después, 2 años después, hablar. Por eso es que esta lengua hay que cuidarla tanto. Hay que cuidarla tanto. Y esa es para mí entonces la mayor recomendación de la paciencia. Paciencia con la mamá, cuide la lengua. Esas 2 formulitas hacen que este tema de relacionamiento se vuelva muchísimo más fácil. Me está dando hasta risa yo aquí echándoles todos estos cuentos porque, como les dije, se los digo a mis hijos, hice carreta de la mamá y ustedes todos están así. Entonces yo estoy feliz. Bueno, por eso hay que cambiar de amigos. Entonces,
En ese tema de las relaciones, la lengua tiene una cosa muy particular. Cuidar la lengua no es cerrar la lengua, ¿cierto? Cuidar la lengua es úsela muy bien, oportunamente, pero lo mismo para todo. Hay un librito que les voy a recomendar por ahí que se llama 10 cosas que hubiera querido saber antes de llegar al mundo real. Y una de esas, que es escrito por María Shriver Kennedy, dice, comer menos maní, dice ella. Porque es que cuidar la lengua, detrás de cuidar la lengua, es todo, es la oportunidad en que uno tiene que comer sano, comer con disciplina, comer lo que se debe comer y hablar. Pero hablar tiene que pasar por aquí, ¿cierto? Hay un personaje que a mí me gusta mucho que se llama Álvaro González, tiene por ahí un libro que se llama Cabeza, Corazón y Manos, ¿cierto? Hablar tiene que pasar por aquí. Y eso que ustedes hicieron hoy implicó un momento de decisión. ¿A quién me dirijo? ¿Qué le pregunto? ¿Qué de lo que ella dijo yo lo puedo repetir? O sea, ustedes de manera inconsciente tomaron muchas decisiones para usar la lengua. Por eso, en el tema de relacionamiento, para no excederme más, insisto en eso. En el tema de las relaciones, no puedo dejar de hablar de un tema que a mí me parece absolutamente estructural. Hoy más que nunca tenemos que tener el criterio para tener lo que dicen los jóvenes, relaciones no tóxicas, yo les digo de otra manera, para escoger las relaciones. Porque estamos en un mundo tan confuso donde los principios fundamentales se pueden cruzar tan fácil, ¿cierto? Que si hay algo importante es escoger las relaciones. Para todo, en las relaciones laborales, en las relaciones familiares, en las personas que nos ayudan. Yo leo mucho, como lo van a ver a continuación, entonces hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama, esperen para no equivocarme, es algo así como La filosofía está loca. Entonces, lo que dice es que como en el mundo ya el género no lo define el sexo, en la discusión de la medicina la palabra es aborto, eutanasia, mientras en los orígenes de la ciencia, de la medicina, la palabra es la vida. Y hoy, en el mundo de hoy, pues a todos nosotros nos enseñaron que habían 3 reinos: animal, mineral, ¿cómo eran? Vegetal, animal y mineral. Y hoy las discusiones filosóficas es si los animales se cuidan y se quieren igual a los humanos. Este libro, en esencia, lo que quiere decir entonces que si ya el género no lo determina el sexo, que si las discusiones de la vida ya están orientadas hacia el aborto y la eutanasia, y que entre los 3 reinos de la naturaleza cada vez más el animal está más humanizado. Esa es, digamos, como la tesis de este libro. Alrededor de esta tesis, ese filósofo francés concluye que ese no es el problema de la discusión. El problema de la discusión es la elasticidad que han ido tomando los principios que fundaron la humanidad, ¿cierto? Entonces, en la medida que esos principios se van volviendo tan elásticos, hay el riesgo de que todo sea elástico. Y ahí es el punto
en el que yo voy a terminar el tema de las relaciones. Puede haber elasticidad en muchas, yo creo que hoy en casi todos tenemos que aceptar cambios significativos, pero a ver si hay alguno, y más ustedes que están, en cuál es en el principio en que no puede haber elasticidad ninguna. Eso se llama la ética. Por eso, retomando, y ya voy a terminar, si ustedes se llevan de mí estas tres cosas: hacer que las cosas buenas pasen. En las relaciones importa la forma. Y el único principio que no tiene elasticidad es la ética. Yo considero que gané. En ese principio hay que escoger las relaciones. Hay que escoger las relaciones. Porque de esa interacción entre los humanos es que ponemos fin a esta situación tan dramática. O sea, Colombia lleva 22 reformas tributarias en los últimos 12 años. Esas reformas no se necesitaban. Esas reformas se llaman corrupción. Y eso como ciudadanos nos tiene que doler profundamente, ¿cierto? Entonces, ahí en el tema de las relaciones termino en eso. Si se aprende de las experiencias, si se aprende de las relaciones, seguirá existiendo la mejor forma de aprender. Yo pues soy una lectora compulsiva, pero les recomiendo estos dos. El primero es un folletico chiquitico. Cuando yo me gradué de la universidad, con ese esfuerzo que les conté, mi papá me dijo: este es mi regalo. Y es un folletico que vale 22.000 pesos, que se llama 10 cosas que habría querido saber antes de enfrentar el mundo real. Tiene 35 páginas. Es escrito por Maria Shriver, que era la señora de Arnold Schwarzenegger. Ellos después se separaron, ¿cierto? Y esta, que es de familia Kennedy, la invitan un día a que vaya a dar un discurso de graduación a un colegio de esos High Society en Washington que se llama el Holy Cross. Entonces ella su discurso lo resume en este documento, que es muy sencillo. Y este otro, cómo hacer que te pasen cosas buenas. Esta es una psiquiatra española. Ella es de familia de psiquiatras, se llama Marian Rojas. Escribe mucho, tiene muchos podcasts muy buenos. Todo esto es para concluirles que yo nada sé, todo lo he aprendido. Todo lo he aprendido por la experiencia, todo lo he aprendido por el relacionamiento con que tengo gente muy experta y muy buena a mi alrededor, y todo lo he aprendido por la disciplina de leer, que es a lo que los invito. Bueno, de nuevo, muchas gracias por oírme con tanta concentración. Muchas gracias. Hay una cosa que no quiero terminar. Espérate, ponme la presentación, que se me olvidó, porque aquí termino. Mis hijos siempre me dicen: mamá, ¿vas a arrancar con Amado Nervo? Y yo: sí, voy a aprender y terminar. Porque vean lo que dice Amado Nervo. Porque al final de la vida he comprendido que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Cópienla, porque eso es la vida. Al final del camino he comprendido que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Entre la poesía y los libros, la jardinería, encontramos todo este sentido de la vida,
Casi se me queda amado nervo por fuera. Muchas gracias. Bueno, antes que nos lleguen las preguntas, déjame tomar unos minutos para agradecerte inmensamente esta charla que nos has regalado. La Universidad Corporativa ya ha tenido varias sesiones, pero creo que sin duda esta ha sido la más humana. Recientemente yo me atreví a hablar en el diplomado en instituciones financieras que ha patrocinado Colte Financiera de liderazgo. Y tuvimos la oportunidad de repasar un poco estos conceptos, pero más, y los que la vivieron saben que más de una perspectiva bastante teórica. Sí, con algunas anécdotas, digamos, de los grandes líderes históricos. Hoy tú nos has llevado a una visión de profunda humanidad. Y en este mundo lleno de seres humanos, la humanidad es una característica que cada vez es más extraña. Yo quiero agradecerte enormemente porque nos has llegado donde nos debes llegar. Sí, nos llegaste al cerebro del que tanto nos hablaste, pero yo creo que más importantemente nos llegaste al corazón. Entonces quiero de verdad, sinceramente, y creo que todos se harán eco de estas palabras, agradecer tus experiencias, agradecer que las hayas compartido con nosotros. Creo que cada uno de nosotros las vivimos y esas experiencias son las que nos van a permitir aprender muchísimo más, porque sabemos que lo que hacemos, lo que vivimos, es lo que al final recordamos. Creo que hoy has participado en la construcción de nosotros como equipo, de nosotros como profesionales y de nosotros como líderes, y te damos las gracias de verdad. Bueno, pues... Y bueno, Lina, aquí yo no sé en qué momento me comprometieron a dar respuestas, yo no pienso dar respuestas. No, las damos juntas. Así que yo te voy a hacer las preguntas y tú vas a dar las respuestas. Claro, vamos a tratar juntas. A ver, la primera, ¿es necesario para el desarrollo personal una transformación? Pues yo diría que sí, es que ningún día es igual al anterior. Y volvemos, las experiencias son lo que más transforma, pero también tiene que haber una decisión personal del cambio. Yo estoy convencida que todos los días de la vida son un aprendizaje y una transformación. Implica mucha disciplina y mucho esfuerzo. Por ejemplo, yo tengo hijos, bueno, mi hijo mayor tiene 40 años, en fin, y tengo que vivir una transformación permanente porque en este momento de mi vida tengo que entender que la vida de mis hijos es de ellos, no es la mía, que yo ya les di todas las herramientas. Entonces, cuando uno es mamá de 4 hijos, hay que transformarme para retomar mi vida, acompañarlos y dejar que vivan su propio proceso. El que tiene niños chiquitos es una transformación total todos los días, porque ¿quiénes tienen hijos? Bueno, ustedes van viendo cómo uno se tiene que transformar para ellos, porque uno dice, yo le voy a enseñar que todos los días saque la ropa para el colegio, y eso nunca sucede. Entonces, uno tiene que irse como transformando para entender eso como se los enseña. Para los que no tienen hijos, es una transformación total, porque tiene que entender que en su propia vida tiene que trascender, entonces tiene que buscar otras formas de trascender. Yo estuve en un parque en Italia hace muchos años que se llama Arte Sella, con doble L. Y es un parque natural
que tiene una cosa muy curiosa. Uno entra y tienen una carpa en silencio absoluto. Y eso se llama como el lugar de interpretación, digamos. Cuando uno pasa a ese lugar, le preguntan en un papelito, ¿usted qué vio? Pues yo escribí una carta, una silla, no sé qué. Y al final, los artistas que exhiben obras en un parque natural que se van desgastando, te dicen, lo que nosotros queremos que vean es que lo permanente en la naturaleza es el cambio. Apréndalo a ver. Ese es el mensaje que te enseñan en el arte escena. Lo que no está al alcance de los ojos pareciera que no cambia, pero todo se transforma de manera permanente. Gracias, Lina. A ver, vamos con la segunda. Tienes muchas. Mujer afortunada. Va a tener que ser entre las dos. ¿Se puede avanzar en otro tipo de desarrollo, como por ejemplo el desarrollo profesional, sin haberse desarrollado primero como ser humano? En nada, en nada. O sea, la lógica de la vida tiene un camino, ¿cierto? Uno estudia, va a la universidad, trabaja, y el desarrollo personal nunca será el mismo. Por eso les pregunté, ¿quién tiene menos de 40 años? ¿Quién tiene más de 50? ¿Quién tiene más de 60? Pero el desarrollo personal está tan orientado hacia uno mismo que ya se los respondió la poesía, ¿cierto? Porque al final de mi camino he comprendido que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Piensen alguno de ustedes, 2 minutos, si Amado Nervo no tenía la razón. Es que al final, vida nada te debo, vida nada me debes, vida estamos en paz. O sea, yo soy el arquitecto de mi propio destino. El tema más complejo en eso es sin duda ninguna el mundo de las relaciones. Entonces se me olvidó contarles un chisme maravilloso. ¿Les parece que yo, viuda, con 48 años, 4 hijos, 4 nietas, entonces 2 hermanas un día me dicen, bueno, Lina, no puedes seguir aquí encerrada, te vas a pasar la vida aquí encerrada? Y me descargaron forzada en una comida aquí. La jefe de Relaciones Públicas, este chisme ni se lo saben estas, la jefe de Relaciones Públicas vio que venía a esa comida un personaje sin su señora. Y como estas niñas midan todos los detalles, me sentaron en una mesa con un señor que se llama Fernando Jalbo. Conversamos, bueno, hoy es mi novio hace 13 años. Ahí está el chisme. Entonces, ese día mis hermanas, muy preocupadas por mí, me decían, tú no puedes seguir aquí encerrada. Me llevaron donde un médico, que no me acuerdo cómo se llama, y ese médico me entregó 70 exámenes médicos y una orden que decía, mujer adulta, hipertensa y con sobrepeso. Pues ese día que el médico dijo que yo era adulta, hipertensa y con sobrepeso, conseguí novio. O sea, claro, por eso. O sea, y pues me salí de la respuesta, pero es para lo mismo. Al final todo estaba en la actitud. Yo no había querido volver a salir de mi casa, ¿cierto? Ese día vine forzada y ahí me lo tenía la vida. Todo está en la actitud. Le cambié la actitud a mi futuro y hoy tengo una pareja especial, mi querido. Bueno, ya saben, hay que siempre darle el chance a la oportunidad. Claro, claro. Es un cambio de actitud. ¿Cuáles crees que son las cualidades y virtudes que debe tener un buen líder?
Yo, ya yéndonos a la parte más académica, me voy a salir un poquito de lo personal ya. Voy a ver si lo he logrado. Voy a preguntarle a Sara y a Yasmín. A ver, digan cuál es una de mis cantaletas. Se les olvidó. Hay una que para mí es esencial en un líder, que la leí en un libro. El libro se llama The Essentialism, The Discipline to Pursue for Less. Eso quiere decir el esencialismo de perseguir lo mínimo. Eso es una traducción literal de un libro que habla sobre la comunicación. Entonces, ¿cuál es para mí una gran habilidad de un líder? Ser capaz de llegar a lo esencial de la manera más concreta, más precisa. Porque es que es muy usual en los líderes que como nos tomamos la palabra, hablamos mucho y sabemos mucho. Entonces, una característica, el esencialismo. Perdieron. Perdieron. ¿Ah? Muy bien. El esencialismo. Estoy hablando ya en temas más académicos, menos personales. ¿Cuál es la segunda? Otro libro. Es que yo veo las caras de mis hijos que se ríen de mí. Mami, todo no está en los libros, mamá. Yo sí. Otro libro que se llama The Power of the Vision, el poder de la visión. Vean, les voy a contar que nosotros aquí el año pasado, después de 24 años, vivimos un momento muy difícil, porque esta organización, como no tiene dueños, la junta directiva la nombran los comerciantes por una elección muy pública. Entonces, la Superintendencia de Sociedades nos obligó a repetir las elecciones, cosa que no había pasado en 120 años de historia. No importa, cuando a mí me llegó la resolución de la superintendencia, yo pensé, the power of the vision. Me senté con todos estos abogados, aquí hay más de 100 abogados, y les dije, vean señores, acuérdense de Mark Twain. Mark Twain tiene una frase que lo dice todo, dice, cuida los hechos, que la reputación se cuida sola. Entonces les dije, vamos a repetir las elecciones porque yo sé que los hechos nos van a cuidar. Aquí nadie alteró nunca ningún sistema. El power of the vision. Ganamos y mejor. Ganamos y mejor. Porque toda la comunidad de lectores entendió lo que podía pasar en esta institución y se vinieron a votar como nunca en la historia, nunca en la historia. A nadie le importaban las elecciones de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, pero apenas se sintieron amenazados, vean las filas de gente. Por eso, a tu pregunta, primero, el esencialismo en la comunicación, segundo, the power of the vision. Y tercero, volvemos a lo mismo. Escuchar, escuchar, escuchar y respetar. Un líder lo único que es realmente es un director de orquesta, un ojila. Exactamente. Un líder no toca ningún instrumento. Exactamente. ¿Cierto? No toca ningún instrumento. Solo combina talentos ajenos. Así, ya tú respondiste mejor que yo.
No, ni de broma. No, no. Recuérdate que las respuestas hoy las tienes tú. Estoy de vacaciones. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para uno poder convertirse en un buen jardinero? Volvemos al ejemplo del Parque Sela. La observación en la naturaleza es todo. Mis hijos tenían un profesor de biología que se llamaba Darío, y Darío les hacía un taller. Fueron 4 hijos, no se les olvide, en el Colegio Montessori, y había un taller en tercero primaria que era: prenda una vela y haga 100 observaciones sobre la vela. Cuando el segundo llegaba a tercero, yo decía: ya me llegó el taller de la vela. Cuando el tercero llegó a tercero, me llegó el taller de la vela. Hoy en día digo, Darío fue la persona que me enseñó a ser buen jardinero. Porque el ser buen jardinero depende de la observación, ¿cierto? ¿Qué le pasa a mi marido hoy? Algo le pasa. ¿Será que le pregunto hoy qué le pasa? No, hoy no es el día para preguntarle. Y la jardinería te enseña esas dos cosas: una observación impresionante y una disciplina imperdonable. O sea, si la mata necesita agua hoy y no se la echó hoy, se fue al traste. Si necesita menos agua de la que le eché, se fue al traste. Se necesita más. Con esto lo que quiero decir es que observar todo el entorno hace parte de ese tema del Power of the Vision. Yo he cometido muchos errores. Recientemente vivimos acá una situación muy compleja con una organización de la que estamos, la Cámara de Comercio fue su fundadora, y un miembro de la junta directiva me llama un día muy alterado. Como yo lo vi tan alterado, yo partí de la base que él estaba equivocado. Y yo, esa no es la forma. Bueno, pasaron los días y dije, lo voy a buscar cuando esté menos alterado. Fulanito, cuéntame. Estaba menos alterado. Le dije, vamos a sembrar, vamos a cuidar esa florecita. Ven, siéntate con 3 personas de mi equipo y me cuentas qué es lo que te tiene tan molesto. Esto termina en que tuvimos que tomar una decisión de fondo con esa entidad. Pero ¿qué fue la paciencia del jardinero? Entender que la primera visión no era la correcta, pero que había que seguir cuidando esa matica. Y de todo ese cuidado, pero además, yo que soy muy buena jardinera, lo que más me gusta son las orquídeas. Y las orquídeas son como las adolescentes, nunca nadie las tiene contentas, nunca, 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 nunca. Porque es que las orquídeas nacen en los árboles y somos estos imbéciles las que las bajamos de allá y las metemos en el salón de la casa. ¿Quién las va a tener contentas? ¿Cierto? Entonces, para ser buena jardinera, observación, acción. Observación, acción. Cabeza, corazón y manos. ¿Cómo percibes en estos momentos el sector industrial? ¿Y qué crees que se espera en el corto plazo con los altos costos de financiamiento y una economía en decrecimiento? El sector industrial y obviamente el sector financiero, porque es que es toda la economía, estamos en una etapa de absoluto agotamiento. A mí me encanta el tema de la neurociencia porque los que estudian este tema dicen que uno hasta los 40 años vive de ilusiones y de los 40 en adelante vive de recuerdos. Para no ponerlo tan dramático, ¿cierto? Para no ponerlo tan dramático, yo creo que nosotros aquí tenemos que mezclar las dos cosas, las ilusiones y los recuerdos.
No podemos perder la ilusión, pero en mi opinión, la ilusión está centrada en la decisión política que tomemos los colombianos en el año 26. Si la decisión política que tomemos los colombianos en el año 26, que es la que yo quiero, la que espero que sea, el país puede retomar su rumbo. Perdimos muchos años de crecimiento que son muy dolorosos, pero podemos retomar el mundo. Y pues ustedes están cercanos a Venezuela y que conocen toda esta realidad. Frente a la capacidad industrial y productiva colombiana y específicamente antioqueña, sí hay una gran diferencia. Es que hay un espíritu emprendedor y o sea, a ustedes les toca, seguramente en el sector financiero y a mí aquí en este oficio, el amor de la gente por su empresa, ¿o no? Usted lo vive, ¿cierto? La gente dice, yo me voy hasta el final, yo me la juego hasta el final. Eso cambia un poquito la perspectiva. Seguir y tenemos muchas capacidades instaladas, ¿cierto? Pero desarrolladas por el trabajo. Claro. Yo siempre digo que una de las grandes bendiciones de Colombia ha sido que no ha tenido grandes riquezas naturales, porque eso les ha permitido desarrollar esa capacidad de trabajo, ese esfuerzo, esa resiliencia, ese empeño, ese amor por lo construido. Casi todas las empresas en Colombia, o una inmensa mayoría, son de primera generación. Son generaciones de los constructores, los diseñadores de sus empresas. Y por eso tienen tanto apego a ella. Y por eso son capaces de defenderla contra la adversidad. Entonces, hay muchísimas oportunidades. Hay muchísima esperanza, pero hoy todos tenemos la obligación de generar cultura política alrededor con todas las personas que tenemos. No podemos... Me encantan los chistes bobos, pero hay uno buenísimo de un niño que le pide en la carta al niño Jesús, mamá, niño Jesús, ayúdame por la paz de Colombia, para que mis hermanitas puedan estudiar, para que mis vecinos no aguanten hambre, pero por favor, acuérdate que yo quiero patines, ¿cierto? Entonces, es lo mismo, ¿cierto? Esperanza, optimismo, tenemos mucho que hacer. Y yo creo que también, Lina, no sé, te lo someto a consideración, es un poco de la reflexión de nuestra conducta como seres humanos, como líderes, como empresarios, frente a un tema cada vez más impactante, que es el de la desigualdad. No desigualdad entre los seres humanos, porque eso siempre va a existir. Nosotros somos por naturaleza desiguales, como los dedos de la mano. Tú tienes 4 hijos, yo tengo 3, nacidos de los mismos padres, criados en el mismo ambiente, y no pueden ser más diferentes las mías. Me imagino que los tuyos igual. Entonces, la guerra o la lucha contra la desigualdad es la lucha contra la desigualdad de oportunidades. Y yo creo que está en todos reflexionar y construir una base más sólida para que no haya ese enamoramiento contra las ventas y las ofertas falsas, que siempre resultan malas, pero que tienen un caldo de cultivo al que nosotros también contribuimos. Cuando nosotros fomentamos el trato desigual, la desigualdad de oportunidades, nosotros estamos cultivando ese terreno fértil, creo yo, para que esos mensajes que han sido fracasados una y otra y otra y otra vez no puedan seguir calando. Eso es un deber que tenemos cada uno, sin lugar a dudas. Pero empieza en nosotros mismos. Es ver al otro de una manera diferente. El Evangelio de hoy nos hablaba de la misericordia, y es ser más misericordiosos
con el que tenemos al lado. Pero no el compañero con el que estoy aquí porque es que me encanta la francachela con él, porque es el que me cae bien. Y por eso lo elegí para que estuviera sentado al lado mío. Es ese que no conocía y por eso escogí a Juan Esteban hoy, que me habló de que le gusta la equitación. Pero más que a Juan Esteban, es ese que no me gusta, o ese otro que de repente considero que no está a mi altura y que por lo tanto merece un trato diferente. Es que en esos temas de liderazgo algún día oí también una recomendación muy buena, todas las recomendaciones buenas son difíciles, que decía eso, cuando identifiques en un grupo la persona más difícil, esa es a la que primero tienes que tratar de acercarte, porque posiblemente esa es la que más necesita esa ayuda. Entonces, lo que tú dices es verdad. Y todos estos expertos en temas de calidad de liderazgo tienen claro lo que tú dices. No hay nada que produzca más satisfacción al ser humano en todas las etapas de la vida que ayudar. Esa es la mayor satisfacción del ser humano. Muy bien. En el ámbito... Estás muy curioso con tu vida, déjame decirte. Coméntame a ver. O sea, lo conquistaste. En el ámbito laboral, ¿cuál ha sido la dificultad más grave que te ha tocado enfrentar y cómo actuaste? Bueno, realmente gestionar esta organización es muy complejo porque Juan ya les contó brevemente. Esta organización nació hace 120 años. Yo me paso como, imagínense ustedes, principios del siglo XX. 8 personajes paisas se juntaron y dijeron, vamos a crear una cámara de comercio que lo único que buscaba era ayudar a los comerciantes. Imagínense ustedes que esta gente crea una cámara de comercio y a los 10 años empieza la Primera Guerra Mundial. Y ya estaba creada. Pero peor aún, 20 años después, la Segunda Guerra Mundial. Esta organización tiene 120 años. Y calculen ustedes cuántas transformaciones han tenido en 120 años. Hace 90 años el Congreso de la República le entregó a las cámaras de comercio, que eran unos gremios, la función pública delegada del registro mercantil, que ahora les hablo un poquito de eso. Y nos han entregado en los años la administración de muchos otros registros. Lo que tú contaste, el Registro Nacional de Turismo, otro registro que se llama el Registro de Proponentes, ahora les cuento. Ahora, por ejemplo, hay una ley en que nos van a entregar el registro de los condominios, porque hoy el mundo urbano es mucho más, bueno, de propiedades horizontales, en fin. Y cuando la Cámara de Comercio de Medellín empezó a tener éxito porque recauda esa tarifa, en las otras regiones del departamento empiezan a pensar, ¿y por qué una en Medellín sí, otra en el Aburrasur no? Entonces empiezan a crear la Cámara de Comercio de la Aburrasur, la del Norte, en fin. Y una de las decisiones más difíciles que tuvimos que tomar fue que en un momento determinado, estoy hablando de decisiones estratégicas, el mapa de Antioquia tenía una cámara de comercio en Urabá, una cámara de comercio en Aburrasur, una cámara de comercio en Oriente, una cámara de comercio en Magdalena. Y pensar entre nosotros qué pasa con todos esos municipios que no tienen una densidad empresarial suficiente para tener su propia cámara de comercio. Entonces, que los dejamos abandonados. Para ellos no existe la formalización. Para ellos, si no se formalizan, no existe la posibilidad de crecer. Entonces, hace más o menos 30 años, esta Cámara de Comercio tomó la decisión de llamarse Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, porque absorbió 69 municipios, imagínense, 69 municipios en los que no había
la suficiencia de demografía empresarial para tener su propia Cámara de Comercio. Eso lo asusta a uno muchísimo, ¿cierto? Pero el reto bien valía la pena. Entonces, hoy tenemos 5 sedes propias, una en Ciudad Bolívar, otra en Santa Fe de Antioquia, en Yarumal, bueno, en Caucasia. Y o sea, yo siempre digo, ¿cierto? Que progresar es cambiar de problema. O sea, cuando uno dice, me voy para 69 municipios, pero nos cambia el problema, porque apareció el Internet, apareció el mundo digital, ¿cierto? Entonces, todos esos trámites que durante muchos años fueron presenciales, hoy los podemos hacer por una plataforma única, pero ahí no termina el problema, porque no se trata únicamente de formalizar empresarios en Caucasia, sino de cómo ofrecerles servicios para el crecimiento. Entonces, si me preguntan, el primer gran problema, cómo atender con servicios todas esas regiones tan aisladas. El segundo mayor problema que hoy todavía lo estamos viviendo, y es que cuando se estudian todas esas regiones y cuando se estudia la capacidad productiva de Antioquia, es una región que está muy aislada del mundo, no solo desde lo físico, sino desde lo cultural. Estamos muy alejados del mundo. Entonces, de ahí surge, a principios de este siglo, el proyecto que ustedes han oído hablar, que se llama Infraestructura para la Competitividad, que se convierte en esas concesiones 4G, que ya hoy se llaman 5G, que arrancaron hace 22 años, que probablemente nos vamos a demorar otros 10, pero lo que no arranca nunca se termina. Entonces, ¿cuáles han sido los 2 grandes problemas que ha enfrentado esta organización? La capacidad de integrar las regiones y enfrentar el proyecto de competitividad regional de conectar los mares. Bueno, que te van a meter en problemas. Antioquia, con salida al mar. Pues ahí, vean, no sabía que esa era la respuesta. Todavía recuerdo pero muchos de ustedes pues están muy jóvenes, no recuerdan al que fue ministro de Uribe en el gobierno 1, que se llama Andrés Uriel Gallego. Muchos de ustedes lo conocen. Andrés Uriel era un cantador de serpientes y se conocía todos los rincones del país. Entonces estaba Luis Fernando Alarcón de gerente de ISA. Y Andrés Uriel Gallego me dice, vea, aquí hay un estudio de yo no sé qué de hace 50 años, de que Antioquia lo podemos comunicar por el mar de Urabá, porque es el único departamento que se conecta al lado de Panamá con el mar Atlántico. Y imagínense ustedes que Andrés Uriel Gallego, que era medio asceta, vivía en un convento con unas monjas religiosas por allá en el Retiro, iba a Bogotá y volvía, dormía donde las monjas y llegaba aquí a desayunar a las 7 de la mañana. Huevo revuelto con café, lo más maluco del mundo. Bueno, entonces él tenía todo eso en la cabeza. Cuando en ese momento el Banco Interamericano de Desarrollo estaba montando un modelo nuevo de contratación que en inglés se llama PPP, Private Public Partnerships, que lo tradujeron al modelo colombiano como asociaciones público-privadas. Y cuando les miento de ISA es porque fue Andrés Uriel Gallego el que dijo, vea, ISA es experto en conectar, arranquemos con ISA. ISA invirtió 56.000 millones de pesos hace 26 años en diseñar esas vías. Pero cuando las diseña ISA, obviamente no teníamos en cuenta al obispo de Yarumal, porque acuérdense que la vía a la costa tiene que subir por Yarumal, aquellas cosas. Entonces, con el Banco Interamericano y con ISA se diseñan cuáles son las vías estratégicas
para comunicar Antioquia con el mar. Pero como las matemáticas no perdonan, cuando se diseñan todos esos corredores, se llega a una realidad durísima. Es que la única obra que no tenía cierre financiero por el modelo de APPs era nada más y nada menos que el túnel de Antioquia al mar. Todas tenían cierre financiero, pero como era una obra tan costosa, no tenía cierre financiero. Entonces, por eso fue que se tomó la decisión de que ese pedacito, que ha tenido no sé cuántos nombres, túnel del Toyo, tuyo Guillermo Gaviria, la vida de Antioquia al mar, cualquiera sea el nombre, necesitaba recursos a fondo perdido, recursos que puso el municipio de Medellín, recursos que puso el departamento de Antioquia, obra que se le entregó al departamento y que los antioqueños cumplimos. Hoy el túnel tiene abiertas las dos bocas. Como no daba el cierre financiero, la nación con recursos de Invías tenía que entregar los recursos para conectar la boca de entrada y la boca de salida. Son solamente las vías de acceso. Esas es las que el gobierno nacional no nos va a entregar. Pero como digo yo, cambiamos de problema. Es decir, en este momento en que estamos, en que el gobierno nacional le entregue al departamento esa obra pública que está en cabezas de Invías para que la podamos desarrollar con recursos propios. Recursos propios que pueden ser de la gobernación, del municipio, vigencias futuras, o una locura total, que no es tan locura, es que algún concesionario quiera comprarla o invertir, como sucedió con el túnel de Río Negro, ¿cierto? Que finalmente lo hicieron los constructores y hoy lo compró DINSA y es un negocio a 25 años. Nos vamos a demorar más de lo que queremos, pero Antioquia se va a comunicar con el mar. Y yo estoy convencida que a mí me va a tocar. Aunque tardemos 26 años más. Y eso sí cambia el panorama total de la competitividad. Nos cambia el panorama. Por eso seguimos luchando. Además de la paciencia, ¿qué le aconsejarías a una familia que está viviendo las primeras etapas de Alzheimer de un familiar? Sobre esa enfermedad se ha investigado mucho. Si quieres, ahora me buscas y te doy el tema. Hay un médico que se llama Francisco Lopera, que es un investigador de la Universidad de Antioquia, neurólogo, y se ha dedicado a la investigación de esa enfermedad, porque en Antioquia hay dos focos muy específicos. Él incluso acaba de ganarse un premio y acaban de publicar que ya hay una droga del laboratorio Lilly que demora un poquito, ralentiza un poquito la enfermedad. No, pues es que ahí sí no hay recomendación, eso es enfrentar una realidad muy dura. Pero ahora me buscas, te doy el teléfono del doctor Lopera y te doy el escrito de él sobre la nueva droga. Y hay muchas formas hoy en la investigación de prevenirlo, porque eso es un tema muy familiar. Mi mamá, que eran 7 hermanas, las 7 tuvieron Alzheimer. O sea que eso es un tema muy genético. Está compleja. Si uno es el arquitecto de su propio destino, en ese concepto tiene lugar el fracaso, la frustración, o basta con un cambio de actitud cuando las cosas no salen bien. No, pero por supuesto, es que el fracaso es natural a la vida. O sea, nadie puede decir que pasó por el mundo
sin un solo fracaso, fracasos de toda índole, ¿cierto? Uy, pero se aprende cantidades. Indira Gandhi decía, por ejemplo, una cosa muy linda. Indira Gandhi decía que ella era el fruto perfecto del sufrimiento bien aprendido. Yo también. El momento mismo del fracaso no permite ver el túnel, pues la luz del túnel, pero después es más lo que se aprende. Maturana tenía una frase buenísima, que cuando él decía, uno tiene dos opciones, ganar o aprender. No es ganar o perder, es ganar o aprender. Y recuerden que de lo que se aprende es de los fracasos. De los éxitos, muy poco que aprender. Mucho que celebrar, pero poco que aprender. Jefe. Y Lina, bueno, ya estamos cortos de tiempo para honrar, pero creo que a esa pregunta el mismo poema de Amado Nervo nos da la respuesta. Porque tú no lo citaste y bueno, después nos va a tocar imprimirlo, pues a mí también me gusta mucho la poesía, y ese poema en la introducción dice: y nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Es que es perfecta, porque veo al final de mi rudo camino que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles hermosas. Ahí lo dice todo. Hay otra poesía muy linda que él se llama Francisco Luis Bernardés, es argentino. Y al final tiene una frase muy linda de una poesía que si para recobrar lo recobrado tuve que sufrir primero lo sufrido, si para estar enamorado tuve que estar ahora herido. Bueno, pero al final dice, porque lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene abajo sepultado. Esa es la vida, ¿o no? No hay árbol sin raíces. Las flores son el producto de una muy buena raíz. Cuando una mata se te pudra, mira primero la raíz. Eso es ojo de jardinero. Porque lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene abajo sepultado. Esa es la vida. Vas a seguir. No, ya nos quedan dos. A mí no me reclames, reclámale a ellos. Reclámate tú. Que fuiste la que provocaste este derroche de preguntas. ¿Crees que el relacionamiento estratégico puede darse siempre con integridad? ¿O el mismo entorno modifica el pensamiento y la conducta de la persona? Uy, no, jamás el entorno nos puede llevar a alterar nuestros principios éticos, jamás el entorno. Siempre habrá formas adecuadas de tomar la decisión correcta. Yo viví una experiencia buenísima una vez en una guardería que me llamaron que una nieta, una compañerita, le había mordido el cachete muy duro. Llegué a la guardería, mi hija estaba de viaje y efectivamente María José tenía el cachete morado. La otra abuela que estaba recogiendo al niño que lo mordió, resultó que era compañera mía del colegio. Nos miramos, nos abrazamos y Beatriz me dice, Lina, qué suerte la tuya que María José es la mordida y no la que mordió. Eso no falla. Al final el que mordió es el que termina mal. Sí, hay una frase de Golda Meir, no puedo repetirla con exactitud, pero dice que cuando la paz llegue, le perdonaremos haber matado a nuestros hijos, pero quizá sea más difícil perdonarles habernos obligado a matar los hijos de ellos. Así es. Así es. Como que complicado, ¿verdad?
A ver, Perder jamás. Lina, por fin te vamos a liberar. Pero esta es, y por eso la dejé para el final, es muy interesante. ¿Qué valor tiene el silencio? Pregúntenles a Yasmín y a Sara. A ver, Vuelvo al tema de la neurociencia y una de las recomendaciones para la paciencia es esa. Cierre los ojos, calle la boca, aíslese del ruido. Entonces, cuando yo llegué aquí, ustedes no se imaginan las fiestas, no, es que no se imaginan las fiestas, eso era pues el baile, la rumba, no sé qué, hasta que por ahí a los 10 años, cuando yo dije, es que la que mando soy yo, les dije, ustedes saben que el único espacio de la Cámara de Comercio donde yo siento una cosa horrible por venir, es esas fiestas que hacen en diciembre. Yo no resisto ese ruido, yo me vengo a compartir con ustedes. O sea, para bailar hay un espacio, pero no me digan que un espacio para bailar es lo mismo que un espacio para yo venir a compartir con ustedes al final del año. Entonces, cambiamos completamente el modelo, ¿cierto? O sea, cambiamos, el que quiera bailar, rico que baile, pero para eso están las discotecas, ¿cierto? El que quiera ir a un concierto, maravilloso, pero para eso están los conciertos. Pero el que quiera hablar y compartir, necesita el silencio. Para mí no hay ninguna expresión de mayor respeto que el silencio. ¿Con qué entusiasmo hubiera yo hablado aquí si los veo a todos ustedes hablando? Entonces, parte fundamental de la paciencia es el silencio. Por ejemplo, hoy en los modelos de trabajo, aquí que tenemos miles de espacios de coworking, yo siempre pienso en eso. Para mí, uno de los grandes retos que tienen los espacios de coworking es cómo lograr que sean más silenciosos. Porque yo no hay nada en la vida que pueda definir con lo que me choca el ruido. bueno, aquí voy a ir un poquito en contravía. Creo que para un líder una de las cosas más difíciles es encontrarse con el silencio de los liderados, de los seguidores. Y generalmente nosotros, creo yo, tendemos a confundir el respeto, la humildad con el silencio. Si bien el silencio nos sirve para reflexionar, para pensar, para generar para generar la idea y aclararla, no debe convertirse en el refugio para no actuar, en el refugio para no opinar, en el refugio para no contrariar. El silencio no puede ser comodidad. No todo en la vida son preguntas retóricas que no merecen respuesta. Estamos obligados, después de esa pausa de silencio, de esa pausa de reflexión, a opinar, a pelear, a decidir, a confrontar y no a refugiarnos
en la seguridad del silencio. Recuerden que cuando no se decide, se está tomando una decisión. Lo que pasa es que se la estás dejando a la vida, a las circunstancias, a los otros. Y recordemos también, que como nos decían los romanos en aquellas clases aburridísimas, el que calla, debiendo y pudiendo hablar, otorga. O sea que nuestro silencio sí nos compromete. Bueno. Totalmente. No, cuando yo hablo, insisto contigo, o sea, por ese tema del relacionamiento, en el relacionamiento no hay ninguna herramienta igual al diálogo. Eso sí, pues, inventen lo que se inventen. Un abogado en estos días que cometió cualquier tontería en el Centro de Conciliación y Arbitraje me mandó ayer unas trufas de chocolate con una notica así. Entonces le contesté y le dije, no te recibo las trufas hasta que vengas a traérmelas, porque es que no hay nada igual de diálogo. Una caja de trufas de chocolate nunca compensará, ¿cierto?, un diálogo. Sin sí. diálogo no hay posibilidad ninguna de nada. Como vuelvo y digo, me gustan con tanto las historias, entonces por ahí una historia de una vecina un día que estaba tratando de sacar una nevera y un vecino muy amable así salió a las carreras a ayudar. Ven, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Y la nevera para adentro. Y de pronto yo le dije, es que yo la estaba sacando. ¿Cierto? No, sin diálogo no hay ayuda. ¿Cierto? Sin diálogo no hay ayuda, no hay posibilidad. Está genial. Bueno. Excelente, excelente, excelente. Antes del aplauso, que lo podemos hacer desde el corazón, porque esta charla creo que ha sido, además de humana, profundamente inspiradora. Lina, solo quería darte una noticia. Esta universidad corporativa ya tiene contigo, creo que es su 6ª edición. Maravilla. Y eres la primera mujer expositora. Que no queríamos Y además es la primera conferencia que doy, o sea. imagínate, entonces. Los primerizos. 2 primerizos, pero primerizos. eso va al cuento de que no lo queríamos hacer para cumplir la ley de cuotas, ¿no? Sino en el convencimiento de que mujeres como ustedes, porque también incluyo la jefe en esas luchas que rompen monte y tienen un compromiso social de liderar organizaciones que tienen impacto, la importancia que es construir tejido empresarial, que además de lo difícil que es de construir y lo fácil que es de desbaratar, que tú lo hablabas ahorita, y la importancia de no pelearnos con la vida. Y empezamos con Andrés Aguirre, que lo tenemos acá citado, que seguramente tú lo conoces. Sí, mucho. Pasamos por Juan José Piedrahíta, después nos sentamos con Ricardo Ortiz, después tuvimos también a José Manuel Restrepo, que está muy recién adoptado también en Medellín, liderando la rectoría de la escuela. Y me alegra decir que creo que de esos 5 hombres que han pasado antes de ti, pues tú como representante del género femenino has logrado dejar eso 1 a 1. Yo no sé si ustedes están de acuerdo. Entonces un aplauso para la doctora Lina. Muchas gracias.